Quiero que me acompañe al libro de Jueces. Vamos a estar leyendo el capítulo 15. Vamos a estar leyendo sobre Sansón. Y he escuchado muchos sermones sobre Sansón y siempre se enfocan en Dalila, Sansón y Dalila. Pero vamos a hacer antes de eso, vamos a estar leyendo. Dice la escritura de la siguiente manera: Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: A prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Sansón se había metido en problemas con los filisteos. Los filisteos le habían agredido a Sansón, Sansón a ellos, y había visto un problema entre ellos. Entonces se levantaron los filisteos a prender a Sansón y hacerle como él les había hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. Había ido Sansón a esconderse ahí de los filisteos. Ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Y entonces Sansón dijo: Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Hasta ahí vamos a estar. Es una historia gráfica. Hubo un problema entre los filisteos y Sansón. Sansón salió corriendo, fue a esconderse en una cueva. Vinieron 3,000 hombres que eran partes de esa nación donde él se había ido a esconder, y les dijeron: ¿Por qué nos estás haciendo esto? Mira, y ahora vienen los filisteos en contra de nosotros. Y llegaron los filisteos y le dice: ¿sabes qué? Dice él: no me maten, pero entréguenme a los filisteos. ¿Para qué? Para que ellos no murieran. Porque iban a venir los filisteos, iban a matar a la gente, y ellos no tenían nada que ver con el problema que había ocasionado Sansón. Y dice la escritura que Sansón permitió que lo ataran. Él permitió que lo ataran de manos y que lo ataran de pies, porque era lo correcto y porque era lo justo. Había una humildad en Sansón, y aunque él había cometido un error y había provocado una guerra y un problema para esta gente, también había un sentir de justicia en la vida de Sansón. Él permitió humildemente que lo ataran. Si Sansón hubiera querido, él no se hubiera dejado que lo ataran. Él hubiera hecho lo correcto. O sea, él hubiera hecho lo fuerte. Él hubiera demostrado su poder. Y aquí miramos que hay una lección dentro de lo que Sansón estaba haciendo. Que hay un dicho en inglés que dice que tenemos que aprender a escoger las batallas. Hay que aprender a escoger, aprender a saber cuándo Dios nos está enviando a pelear y cuándo Dios nos está enviando a someternos, a demostrar humildad. No siempre el Señor te está mandando a pelear. A veces Dios te manda a sumisión y a demostrar humildad. A veces Dios te manda a mostrar fuerza
Y a veces Dios te manda a demostrar humildad y justicia. Y a veces nosotros, especialmente en la cultura cristiana, andamos haciendo guerras espirituales y andamos detrás del enemigo, y siempre que miramos algo espiritual incorrecto, nos levantamos con fuerza a tratar de deshacerlo, cuando no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y hay mucha gente que está bajo ataque del enemigo por andar haciendo batalla que no estuvo asignado a pelear. No porque nosotros miremos algo en lo espiritual quiere decir que tenemos que ir a completa fuerza detrás de él, al menos que el Señor te envíe. Cuando hay momentos donde el Señor nos permite ver al enemigo, nos permite ver el ataque, nos permite ver la situación, y ahí tenemos que escoger de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Porque tal vez este enemigo, aquí el Señor te está dando estrategia para demostrar humildad, porque este enemigo te va a abrir la puerta para el enemigo mayor. El enemigo de Sansón, estos que habían venido detrás de Sansón, no eran el real enemigo. El real enemigo eran los filisteos. Y Dios no permitió que Sansón desgastara sus fuerzas peleando contra un enemigo que no lo iba a matar. Peleando con un enemigo que ni siquiera era la asignación de la vida de Sansón. La asignación, lo que Dios quería que le hiciera es que destruyera a los filisteos, un enemigo mayor. Pero si él hubiera desgastado sus fuerzas peleando contra este enemigo, no hubiera tenido lo necesario para pelear contra el enemigo de su asignación. Y el enemigo es muy sutil y muy sabio en el sentido terrenal, mundial. Él escribió el libro en la psicología humana. Él sabe toda la manera en la que nosotros operamos. Yo he visto personas en mi carrera ministerial que tienen toda su vida correteando persiguiendo diferentes entidades, diferentes cosas, y nunca han podido tener victoria sobre ellas porque solo son una distracción. Hay gente que toda su vida va detrás peleando batallas, peleando guerras que Dios no les asignó que pelearan. Y como Dios no las asignó, no hay gracia de Dios para ganar. Hay mucha batalla prolongada que está prolongada porque no es tu asignación pelear en contra de ese enemigo. Yo me recuerdo una vez que estaba trabajando en la empresa en la que yo trabajaba antes, y estábamos haciendo un proyecto nuevo y llegué a una aula donde se estaban entrenando todos los operadores que iban a hacer el proyecto nuevo. Y ya es como que se estaba acabando el día de trabajo, ya estaban a punto de partir, y llegué y estaban solo unos 3-4 personas ahí, el entrenador y como 3-4 empleados que aún no habían recibido el paquete para irse para su casa a seguir trabajando de su casa. Y cuando llegué y entré, empecé a hablar con el entrenador, empecé a hablar con los empleados que quedaban, cómo están, cómo les va, qué pasa. Y de repente estaba una persona que tenía la apariencia femenina, pero que claramente era varón. Realmente era un varón, pero traía ropa y aspecto femenino. Y fui a hablar con la persona y le dije, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue el día de entrenamiento? ¿Todo estuvo bien? ¿En qué te podemos ayudar? Y empezó a retorcerse para atrás. Así. Y se empezó a doblar para atrás. Así, en medio de la ola en la empresa donde yo trabajaba, empresa secular. Y se empezó a hacer para atrás y se doblaba todo, parecía serpiente. Y en ese momento yo tenía una opción. Yo podía haber echado fuera ese demonio y meterme en modo ministerial. O podía decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hagas? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? En ese momento el Señor me dijo, salte de ahí, déjalo. Y yo me salí, le dije, ¿sabes qué? Salí para afuera. Hablé con la entrenadora, ¿sabes qué? Le dije, háblenle a la ambulancia, no sé qué le está pasando aquí a esta persona.
Y yo le dije, habla a la ambulancia, dejé a recursos humanos que ellos lidiaran con la situación y yo me salí. Y en el momento dije, qué raro. Yo estaba preparada para irme encima. En el nombre de Jesús. Fuera todo demonio. ¿Verdad que sí? Lo he hecho varias veces, lo sé hacer. Es parte de mi llamado. Pero en ese momento me dijo el Señor, sal de ahí. Salí de ahí. Y pasó el tiempo. A los meses vinieron a hablar conmigo para darme una promoción, para enviarme a las Islas Filipinas, donde el Señor tenía un mayor enemigo que yo guerreara en contra de eso. Había un territorio distinto que el Señor me quería entregar. Había algo, un propósito más. Y entonces entendí que el Señor me dijo, si hubieras echado eso fuera, te hubieran acosado, hubieras hecho un show, y te hubieran despedido del empleo. Y yo te quería usar ese empleo para traerte hasta aquí. Pero como no pedimos dirección en el momento, el enemigo es sutil y es sagaz. Y nos tiene encerrados peleando batallas que no han sido nuestra asignación, peleando batallas que no nos corresponden, haciendo enemigos de cosas que el enemigo nomás te está trayendo una espuma de distracción para prevenirte que veas el enemigo mayor que es la asignación que Dios quiere que tú destruyas. Hay una asignación para cada vida, hay una asignación para cada persona, pero el enemigo, una de sus armas más efectivas es la distracción con un menor enemigo. Es la distracción con un menor llamado. Es la distracción con conformarte, peleando batallitas, peleando peleas pequeñas y no puedes ir a las batallas ni a las guerras grandes porque el enemigo te tiene distraído, peleando pequeño. Porque no hemos pedido dirección a Dios, de decir, Señor, ¿es esta la asignación que tienes para mí? Es este enemigo, se levanta a veces el enemigo y se ve muy grande. Vinieron 3,000, grandes se miraba en contra de Sansón, pero no eran 3,000 los que Dios quería que él derrotara, eran 1,000 filisteos. Pero el enemigo se hace grande, viene contigo y parece un enemigo grandote y empiezas a orar, Señor, aquí viene este problema inmenso, este problema grande y empezamos a desviar todo nuestro esfuerzo a pelear en contra de este enemigo que se presentó y nos desgastamos peleando contra los 3,000 cuando no nos iban a matar. Cuando no tenía autoridad ese enemigo para tocarte. Nomás lo envió el enemigo para distraerte. Ellos no tenían autoridad de tocar la vida de Sansón. Él dijo, ¿me pueden matar? Y ellos le dijeron, no te vamos a matar. No hemos sido autorizados por Dios para matarte. No tenemos la autoridad para matarte. Solo tenemos la autoridad para distraerte, para llegar hasta aquí, para prenderte. Pero la autoridad de tocar tu vida no la tenemos. Realmente no tenemos ninguna autoridad sobre ti, solo la que tú permitas. Y él dijo, me voy a dejar que me amarren. Pero el momento que llegó Sansón a su asignación, cuando llegó al lugar donde permitió que lo que parecía un problema, lo que parecía obstáculo, lo que parecía un enemigo enorme de 3,000 hombres, lo que parecía que era para mal, era realmente para llevarlo, era un escalón que Dios estaba usando para llevar a Sansón a derrotar al mayor enemigo. Y cuando él se sometió, no solamente a los hombres, él estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Sansón era el hombre más fuerte, más grande que existía. ¿Usted cree que si con una quijada, una mandíbula, un hueso de mandíbula de quijada de un asno mató a 1,000 hombres? ¿Cree usted que no podía haber matado con todas las armas que él tenía los 3,000? Fácil era para Sansón, pero él decidió someterse a la autoridad de Dios.
Y cuando se sometió a la autoridad de Dios, vio el enemigo por lo que era. No era un obstáculo. Hay veces estamos viendo al enemigo y decimos, es un problema, es un obstáculo, está en contra de mí. Y te empiezas a pelear y a pelear. Y lo que quiere el enemigo es que entres en esa pelea para que te desgastes, te distraigas, te prolongues, te frustres. Te encierres en eso y dices, Señor, ¿por qué no les puedo ganar? Porque igual como Él no te puede matar, tú no le puedes ganar, porque no es tu asignación de parte de Dios. Y estás en una guerra fría, desgastándote todas tus fuerzas, correteando al enemigo nomás alrededor del ring, año tras año, mes tras mes, correteando al enemigo que no es enemigo, que si tú dejaras eso en las manos de Dios, si tú dijeras, Señor, aquí está este problema, aquí está lo que parece ser un enemigo, aquí está la situación, la pongo delante de ti. Si soltaras aquello a la autoridad de Dios, el Señor te diera ojos para ver, estrategia para entender que lo que Dios te había, para ti era un enemigo grande, para Dios lo estaba usando como una escalera para que subieras de rango a pelear con lo que realmente es la asignación, donde realmente puedes tener victoria. No es enemigo, es un escalón. El Señor está usándolo para llevarte a la más grande batalla, a la mayor victoria. Es un instrumento de Dios para llevarte a donde Él realmente te quiere llevar. Y estamos distraídos, le hemos creído al enemigo que toda cosa que se levanta, que parece contraria, es una asignación. Y luego estamos quejándonos, ¿por qué, Señor, no obras? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no pasa nada? Porque nunca fue la asignación que sucediera. No es a lo que Dios te ha llamado. Suelta las cosas, pónselas en las manos del Señor. Deja de estarte afanando. ¿Crees? Hay veces que nosotros le creemos a Dios por nuestra eternidad. ¿Cuántos dicen, Señor? ¿Cuántos salvos? ¿Cuántos dicen, yo soy salvo? Yo sé que me voy al cielo. Yo sé que mi eternidad la voy a pasar con el Señor. Y usted le tiene confianza a Dios con su eternidad, pero no le tiene confianza a Dios con el problema. Le confiamos toda una eternidad a Dios, pero no le confiamos nuestro presente. No le tengo confianza a Dios para pagar mi casa y mi carro. No le tengo confianza a Dios para hacer lo que va a hacer con mis hijos. No le tengo confianza a Dios para obrar en el hombre que el Señor me dio. O que se lo lleve o que se lo traiga. Yo no sé, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? No tenemos la confianza de dejar las cosas en el altar de Jehová. De decir, esto, Señor, se levantó como problema. Yo no sé si es mi asignación o no es mi asignación, pero yo no me muevo hasta que tú me hables. Yo no voy a entrar a ninguna pelea. Yo no voy a dejar que el enemigo juegue conmigo. Te está diciendo, ven. Y te distrae y te cansa para que nunca puedas llegar con los filisteos. El Señor te está diciendo, todo lo que estás peleando, todo lo que hasta ahora has visto como enemigo, no sabes cuánto de eso realmente es un escalón, una escalera, es un puente para tu mayor victoria. Y estamos distraídos porque no hemos puesto todo debajo de la sangre del Cordero, todo bajo la autoridad de Dios. Señor, el enemigo no va a mover mi alma, el enemigo no va a mover mi mente, el enemigo no va a mover mi corazón. Cuando se levanta el problema, si se mueve dentro de ti tu corazón, Señor, ¿por qué estamos mal? Al decir, Señor, ¿por qué? Cuando se levanta lo que parece un enemigo, tú tienes que decir, Señor, ¿qué hago? Y si el Señor te dice, salte, no te metas, deja que pase lo que tiene que pasar, suéltalo, suéltalo, dáselo, aunque parezcan 3,000 hombres que vienen a atarte, aunque te sientas atado, aunque te aten de manos y de pies, créeme, cuando haya
caminado su curso esa situación en tu vida, cuando haya llegado te haya movido esa situación hasta el momento donde Dios te quería, hasta la situación, donde Dios te quería llevar por medio de aquello, en el momento que entres en la alineación del tiempo de Dios, dice la Escritura, y se reposó, dice, cayó sobre él el Espíritu Santo y sus cuerdas fueron como si se hubieran quemado. Va a caer sobre ti el Espíritu de Dios. Él no tuvo que abrir la boca, él no tuvo que levantar él no hizo nada. El Espíritu de Dios cayó sobre él y las cuerdas se abrieron, se lo soltaron solo, porque estaba donde el Señor lo quería llevar. Porque había caminado su curso la situación, porque él tenía la humildad, la sabiduría de decirle, Señor, ¿es esto lo que quieres que yo pelee? Le dijo el Señor, déjate amarrar un ratito, que verás lo que viene. Y así sucede. Porque es fácil tenerle confianza a Dios cuando es de bendición. Pero cuando el Señor te dice, déjate amarrar un ratito, deja que el enemigo te agarre y te amarre un ratito, porque estoy haciendo algo en ti, porque quiero una mayor victoria. Ahí es la fe. Ahí es donde se ejercita la confianza, no en las victorias. Ahí es la fe. Si no, no necesitáramos fe. Deja esa situación. Deja ese pleito, deja esa batalla que te está distrayendo. Ponla en el altar. Deja que el Señor haga de ti lo que Él quiere hacer, que te mueva donde te quiere mover y te ponga donde Él te quiere poner y te lleve a donde te quiere llevar para que tú cumplas la asignación que siempre ha estado dentro de ti. Deja que el Señor lo haga. Suéltale a Dios lo que le tienes que soltar. Y confía en Él aún amarradito, aún en el leve amarre, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Es Él el que hace las cosas. Tenemos tanto tiempo peleando sin ver resultados porque tu batalla, tu esfuerzo no produce resultados. Porque el dueño de la victoria es Jehová. Él es el dueño de la victoria. Rinde lo que tienes que rendir. Confía cuando se levante el enemigo, dile, Señor, aquí está. Y yo no me muevo en contra hasta que tú me digas. Hasta que tú me asignes lo que tú quieras para mí. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Es difícil. Nunca sabemos qué es lo que tenemos que soltar. Después, un tiempo donde yo trabajé en esa empresa, donde el Señor me llevó a las Islas Filipinas, en ese tiempo mi niño tenía 3 años y medio. Y me dijeron, Jazmín, aquí está esta puerta, te vamos a enviar, mira, necesitamos, Era una puerta de bendición. Fue de tanta bendición esa situación para mi vida. Pero en ese momento yo me sentí amarradita. Porque me estaban mandando literal como más allá de China. Como dicen, nosotros decimos, pues ni aquí ni en China, como decir que está muy lejos. Pues Filipinas está más lejos que China y literalmente el Señor me mandó para allá. Más lejos que China. Y yo tuve que dejar a mi hijo de 3 años y medio, dejarlo atrás. Y según iba por 6 semanas, me dijeron 6 semanas, aún 6 semanas es difícil. Dejarlo atrás 6 semanas, mi niño de 3 años y medio. Hasta ese día yo había trabajado desde mi casa y mi hijo estaba conmigo siempre. Y a los 3 años y medio me dice el Señor, te me vas para las Filipinas y tienes que dejar al bebé. ¿Era un enemigo? Qué madre tan desnaturalizada, diría mi mamá. Que yo me tenía que ir. Y no nomás irme, dejar el ministerio. En ese tiempo yo servía como copastor, como pastor asociado aún sirvo, pero ya estaba en el ministerio, teníamos proyectos, íbamos a empezar una congregación en inglés, un servicio en inglés, teníamos proyectos ministeriales, pero el Señor me abrió y me dijo, la siguiente puerta que se te abra, Jazmín, tú te vas y el Señor te va a llevar y es Él el que te lleva, es Dios el que te lleva, vete cuando el Señor te diga que te vayas. Al siguiente día de ese domingo que el Señor me habló, me dijeron, te vas a Filipinas.
Y le dije, me voy a Filipinas. Yo pensaba que era una prueba de Dios, que Dios estaba probando mi vida. Estaba arriba del avión en Tucson, donde vivo, lista para ir a Japón, porque teníamos que ir a Japón primero y de ahí a Filipinas, a Tokio. Y dije, ahorita se va a descomponer el avión. Y Dios nomás quería demostrar que realmente yo le iba a hacer caso. Y nada, que no se descompuso. Que las 13 horas de Tucson a Tokio, a subidito, funcionó muy bien, gracias a Dios. Llegué a Japón, estaba sentada en Tokio, Japón. Y dije, Señor, te pasas. Literal me mandaste a China, Señor. O sea, ¿en serio? ¿En serio quieres que esté aquí? Pues ya estaba, ¿ya qué? Y llegué a Filipinas, a Manila, y lo que tenía que ser 6 meses se convirtió en 6 semanas, se convirtió en 6 meses. Viví 9 meses en Manila. Llevaba ropa para 6 semanas. 9 meses después pude volver por mi hijo. 9 meses después. Parecía un enorme enemigo. Toda célula en mi cuerpo me gritaba y me pedía estar en casa con mi bebé. Toda mi psicología humana me decía, ¿cómo puedes dejar a tu niño? Todo dentro de mí peleando. Y yo cada día, las primeras 2 semanas lloré, hasta que ya no puedo llorar más. Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Y todos los días, después de llorar, se lo entregaba al Señor. Aquí está. Señor, aquí está. Señor, aquí es. No hay nada que yo pueda. No me puedo ir. ¿Qué voy a hacer? No es mi pelea. Yo me podría haber levantado a pelear en contra de eso. Decir, no, ¿qué les pasa? ¿Cómo creen que es esto? Mejor me mandan. No, pero era una puerta de Dios. Después de las 6 semanas, ya cuando tomé la decisión de quedarme, ya quién sabe cuánto tiempo, nunca me dieron fecha que iba a regresar a casa. Lo único que les pedí es que me dejaran ir cada 3 meses a ver a mi bebé. Déjenme ir a Estados Unidos cada 3 meses para ir a ver a mi hijo. Quiero estar ahí en Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños, déjenme regresar. Y sí, me dieron era lo único que pedí, era lo que me dieron. Ya cuando tomé la decisión de quedarme ahí, dije, Señor, aquí te lo entrego, te doy esta situación. Y empecé a disfrutar estar allá. Empecé a viajar, aprendí a bucear, me iba a bucear, aprendí a hacer las cosas, aprendí a escalar volcanes. Hice tantas cosas y disfruté la batalla. Ahí cuando andaba Sansón amarrado, cuando lo llevaban los filisteos, me imagino que se quedó dormido. Empezó a disfrutar. ¿Por qué? En medio de la batalla, en medio de la situación, hubiera sido otra persona y hubiera sido otro tiempo para mí, me hubiera desesperado, me hubiera amargado, hubiera vivido los 9 meses en Filipinas sin conocer nada, amargada por estar ahí. ¿Cómo, Señor, me puedes haber hecho esto? Pero como era la mano de Dios, le dije, Señor, ¿sabes qué? Aquí está esta batalla. Aquí está el cuidado de mi hijo. Tú sabes qué haces. Tú lo puedes cuidar mejor que yo. Yo pongo mi bebé en tus manos, Señor. Y tú haz en esto lo que tú quieres hacer. Y empecé a rendir y a rendir y a rendir. Y cuando menos pensé, ya estaba contenta. Y disfrutaba y hablaba con mi bebé contenta. Y disfruté tanto mi tiempo allá. Aprendí tanto en mi tiempo allá. Fue tan hermoso el tiempo que yo pasé allá. ¿Por qué? Porque no era mi asignación. Ni de pelear con el primer demonito, ni pelear en contra de esta situación. Era lo que Dios quería usar para moverme. No nomás físicamente, geográficamente, pero espiritualmente el Señor me estaba ensanchando el territorio de mi odre. El Señor me estaba enseñando cosas que para el resto de mi vida me iban a ser de uso, iban a ser útiles. El Señor me estaba dando herramientas y lecciones que para siempre, para el resto de
de mi vida me iban a ayudar a deshacer las obras del enemigo, no nomás en mi ciudad, no nomás en ese país, sino en todos los países y las ciudades que Dios me ha enviado desde entonces. Ese era el enemigo mayor. Si yo me hubiera rehusado a esta batalla que parecía tan grande en el momento, que parecía tanto problema en el momento, si yo no hubiera soltado eso al Señor, si hubiera hecho caso de lo que me decían, que cómo puedes hacer eso, nunca hubiera tenido, nunca el Señor me hubiera dado la quijada del asno, donde con el que iba a deshacer a 1000 filisteos por el resto de mis días. Eran herramientas. ¿Usted cree que fue pura casualidad que cuando llevaron a Sansón había una quijada, un hueso de quijada de asno fresca ahí nomás tirada, donde pusieron a Sansón? ¿Cree usted que eso estaba ahí nomás de pura casualidad? No era casualidad. Era porque Sansón se había sometido a lo que Dios quería para su vida. Y cuando Dios lo llevó y lo posicionó donde Él lo estaba llevando, Él ya tenía la provisión, la herramienta, lo que Él no iba a necesitar para destruir al enemigo, que era la asignación de su vida. Y cuando el Señor deshizo, dice que cayó sobre él el Espíritu Santo y sus cuerdas nuevas se deshicieron como si estuvieran quemadas. Dice la Escritura que ahí donde estaba Sansón ya estaba la quijada, la herramienta fresca, nueva, esperándolo. Y dice la Escritura que Sansón tomó la quijada y con una quijada de asno que Dios le había prometido, que Dios le había proveído, porque era donde Dios lo quería llevar, mató a 1000 filisteos. 1000 filisteos los mató con la quijada, con la herramienta, con lo que Dios le había proveído. Y le puso ese nombre, ahí le puso el collado de la quijada. Y la victoria de Sansón para siempre va a ser recordada. Para siempre ese lugar se llama la collada de la quijada. Y va a anunciar para siempre que ahí Sansón mató a 1000 filisteos, a 1000 enemigos, porque era la asignación de Dios para su vida. Yo no sé, hermano, qué batalla, qué enemigo, qué cosa usted ha estado peleando, donde no ha podido tener éxito, donde no ha podido ver victoria, donde usted se ha metido a pelear con cosas que realmente eran puentes donde Dios lo quería llevar. Si hay batalla prolongada, si hay oración que no se ha contestado, hay cosas que donde no has visto resultado, es porque no ha llegado la victoria de Dios, porque hay una falta de alineamiento. Y es tiempo que vengas hoy y le digas: Señor, aquí está. Esta batalla, este enemigo, esta cosa que yo he estado peleando, aquí te la dejo. Yo escuchaba un testimonio de una persona que me decía: tenía muchos años orando por mi hijo, un hijo mío que era drogadicto, muchos años orando, Señor, y le hablaba y le decía, y le hablaba y le decía, toda mi vida orando, Señor, y le decía y oraba y ayunaba y le decía. Y no estoy diciendo que eso está mal, está bien, pero consumía todo lo que hacía esta hermana. Y de repente me dijo, ahí andaba no sé dónde, y vino un chico como de su edad y le predicó el evangelio, y ahí se entregó a Cristo. Dijo: para haber sabido, pastora, todo el dolor que me hubiera ahorrado. Es que aunque era tu hijo, no era tu asignación. Y en lugar de andar peleando y agobiada y llorando por el hijo que Dios ya le había asignado a otro, te perdiste de hablarle a los otros hijos que tal vez sí eran tu asignación. Nos encierra el enemigo en el problema y nos distrae cuando Dios ya tiene provisión para eso.
Dios ya le asignó eso a alguien más. No es tu victoria que librar. Tú tienes otra asignación, tú tienes una mayor victoria, tú tienes otro enemigo que es tu asignación, que es lo que tienes que soltar este día. ¿Qué es lo que tienes que venir a traer al altar y someterte a la voluntad de Dios en esa situación? Señor, yo me someto. Yo no permito que el enemigo me ate, pero sí me someto a tu autoridad y a tu asignación. Hay victorias, hermanos, que el Señor quiere que usted libre. Hay enemigos mayores que son la asignación de esta casa, de esta iglesia, de tu ministerio, de aquí. No has podido llegar ahí porque no te has sometido al puente que Dios está usando. Estamos encerrados, orando la misma oración. Yo sé que eso a veces es bueno. No suelte lo que el Señor no te diga que sueltes, pero suelta lo que el Señor no quiere que ya sigas peleando. Suéltaselo al Señor. Confía en Él. Él sabe lo que hace y cuando lo hace, lo que Dios te ha dicho. El Señor te dice, serás salvo tú y tu casa. Ya está asegurada la vida de tu familia. Ya está bajo la sangre toda tu casa. Ya está bajo la sangre del Cordero tus finanzas, tus posesiones, tu situación. Todo está bajo la sangre del Cordero. El Señor tiene provisión para todo eso. Él sabe lo que hace. Y confía en Él y deja que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y crea espacio en ti para que el Señor te hable de lo que es lo que tú tienes que hacer en este tiempo. No vivas más el tiempo de la espera, del proceso, del desierto. Hay tanta teología que me cae tan mal alrededor de los tiempos de espera, del tiempo del desierto, del tiempo. Nosotros vivimos en desierto. Y el 80% del tiempo nos la pasamos muy bien. Aprende a disfrutar. Ten la humildad de someterte a lo que donde el Señor te está llevando. Y decirle, Señor, ayúdame a aprender a que ninguna cosa mueva mi corazón. A que ninguna limitación, si es tuya, mueva mi corazón. No me voy a desesperar, no me voy a agobiar, no me voy a afanar, no me voy a frustrar, no me voy a traumar, no me voy a amargar en esto. Si tú tienes esta victoria para mí, si es mi victoria que librar, se depositará una gracia sobrenatural sobre tu vida para librarla. Caerá el Espíritu de Dios sobre ti y va a consumir esa atadura. Como fuego la va a deshacer. Sin necesidad que te afanes, que te muevas, que hagas. Suéltale al Señor toda tu carga. Suéltale al Señor todo yugo pesado. Toda carga que te agobia. Déjalo en las manos del Señor. Confía en el Dios del universo. Él ya tiene la provisión, Él ya tiene la victoria asegurada. Dásela al Señor. Y dile al Señor, aquí te entrego esto, que yo he estado aferrado a Él. Y lo intercambio por una nueva asignación. Llévame, Señor, al lugar de la mandíbula. ¿Dónde está la quijada, el hueso que me toca a mí? Llévame, Señor, a pelear batallas que realmente son mi asignación de librarlas. Llévame al enemigo mayor. Llévame a la asignación mayor. Llévame, Señor, Señor, ya no permitas que yo esté distraído por los 3,000. Por esto que me agobia tanto, que parece tan grande, Señor. Y llévame a donde tú me quieres llevar. Me someto a tu voluntad para mi vida. Me someto a tu voluntad para tu asignación para mí.
Yo entrego a este día toda batalla, todo afán, en el nombre de Jesús, y suéltate de eso. Libérate de eso. Deja que el Señor obre ahí y que el Señor te lleve a librar la batalla que Él te quiere llevar a librar. Que Él te mueva donde Él te está moviendo. Que Él te lleve a la vida mayor, a la victoria mayor donde Él te está moviendo. Señor, ven este día.